Un saludo cordial a todos. Estamos arrancando en un vivo especial. Hoy martes 21 de diciembre, 19 horas Argentina. Esperando que vengan nuestros invitados ya para dar inicio a una pequeña ronda de debates, de preguntas, de reflexiones. Y desde ya muchísimas gracias a la gente que se encuentra conectada. He querido empezar en este mismo momento, más que todo por respeto a los que ya están esperando. Así que gracias en ese sentido por sumarse. Quiero también tratar de hacer una aclaración previa antes de dar inicio al vivo de lleno con todos los invitados, que es un tema realmente delicado que vamos a tratar de tocar con toda la prudencia posible, porque ciertamente no es fácil tener que realizar una valoración ideológica en torno a lo sucedido sin perder de vista que detrás, en el fondo, todo lo que dio origen a este tópico fue la muerte fatal de un niño. Así que en ese sentido vamos a tratar de manejarnos con la mayor de las prudencias posible, sobre todo con respeto a esta vida que ha partido al encuentro con su creador y sobre todo con respeto a su familia que ha quedado aquí en tierra, digamos. No pienso particularmente en su padre. Tenemos con nosotros a Lucas de Lecturas Libertarias. Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oración. Bueno, estaba justo iniciando la transmisión y bueno, todos saben lo que ha sucedido. Para quien no lo sepa rápidamente, no quiero entrar en detalles menores porque no hacen el caso que venimos a discutir ideas hoy día. Lucio, niño de 5 años, simplemente en términos más concretos, falleció dado el nivel de violencia que había en su hogar por las múltiples lesiones que le habían generado tanto su madre como la novia, la pareja, la concubina de dicha mujer. Hoy se encuentra bajo pericia. Hay indicios de que en principio la autora final del deceso sería justamente la novia de la madre. Hay pruebas que parecen indicar que justo en ese instante la madre no se encontraba en el hogar. Lo cierto es que, bueno, una vida fallecida. También es importante aclarar lo siguiente. Acá no se trata de entrar en la vida íntima de nadie. Cada uno tendrá su valoración moral respecto a la homosexualidad sí, homosexualidad no, si es pecado, si es inmoral, si es en contra del orden natural. No es lo que se viene a discutir particularmente hoy, sino un hecho que sí es trascendente. Las mujeres que intervinieron en este deceso, como que ya ha habido otros casos anteriores y que ahora vuelven a salir a la luz nuevos casos, esto es muy común, eran activistas del feminismo y reivindicaban esta noción de desconstruir la masculinidad, que todos los hombres son violentos por naturaleza, que las mujeres son seres de luz, que vivimos en una sociedad patriarcal y las ideas tienen consecuencias. Es lo que hemos defendido, al menos creo que todos los que estamos aquí presentes hemos defendido, las ideas tienen consecuencias. No quiero extenderme más yo en mi diálogo. Lucas, no sé si nos quisieras hacer alguna pequeña reflexión porque he visto que has hecho muy buen trabajo en tus redes. Muchas gracias. Creo que ha sido una de las, te digo la verdad, ha sido de las lecturas más prudentes que he leído, curiosamente, viniendo por ahí uno cometí cierto escepticismo con algunos espacios, digamos, y de hecho siempre he reconocido, yo con Lucas tengo un trato fantástico, de un respeto mutuo muy grande como libertario y yo como conservador. Su reflexión sobre lo que sucede con Lucio es muy prudente, así que no sé si te gustaría compartirnos algunas ideas. Acá creo que básicamente se terminó de notar cuál es la peligrosidad, si querés, detrás de todas estas ideas que no vienen justamente de un desarrollo social y espontáneo, digamos, de las diferencias que se pueden llegar a tener en la sociedad, sino de una agenda totalmente marcada, mostrando, digamos, y alterando totalmente lo que son las conductas de las personas, generando odio entre las diferencias de género. Porque aparte, no es el primer caso de esto. Quería traer a colación, y lo voy a tratar de decir con la mayor prudencia posible, porque entiendo lo que peligra justamente con el tema de la censura, que en el 2019 también hubo un caso de una pareja, justamente, inclusive de dos mujeres que terminaron haciéndole perder la vida a un pequeño porque justamente no era una nena. Y había pasado, si no me recuerdo mal, en Estados Unidos. Entonces, es una conducta que se viene reiterando y que por lo menos mínimamente me parece que tiene que llamar la atención de las personas que, bueno, por lo menos vivimos en la sociedad y que valoramos la vida, la libertad y la propiedad.
y tratamos de por lo menos cuidar en gran medida lo que son los infantes. Estas noticias obviamente a uno le llegan de otra manera siendo padre. He hecho más de una vez público de que justamente tengo una nena y el impacto emocional que me ha generado es muchísimo. Obviamente, a ver, si no tendría a mi nena sería un impacto emocional gigante. Pero teniendo una nena que está cuidando y está creciendo al lado mío, viste que el impacto es totalmente diferente y es todavía inclusive una situación hasta mucho más personal. En sí, lo que bueno, digamos, toda esta discriminación positiva, todo esto de analizar todo con perspectiva de género y ver a la mujer como que si justamente fue un colectivo que ha sido discriminado a lo largo del tiempo, cuando la evidencia ni siquiera muestra algo similar a ello, más allá de cómo fue evolucionando sociológicamente la sociedad, termina teniendo estas consecuencias. Esto se puede ver, a ver, la cantidad de padres que no pueden ver a sus hijos justamente por todo lo que es analizar la cuestión con perspectiva de género, el hecho de que los mismos medios argentinos hayan censurado el documental, que me lo habías recomendado una vez, que es el de Borrando Papá, digamos, de descartar todo lo que son los cuidados masculinos para todo lo que es la parte de la crianza de los nenes, por lo menos ya muestra una cierta peligrosidad y una cierta discriminación positiva que termina culminando en situaciones similares a estas. Hoy, lamentablemente, bueno, tenemos un montón de casos que se están haciendo visibles de pequeños que han perdido la vida a manos de las personas que inclusive las trajo a ella misma. Anabel, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Me ven y me escuchan? Perfecto. Bárbaro. ¿Qué tal? Bueno, dijo Lucas Carena que ya en un toque está acá, ¿sí? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Bárbaro. Yo lo que quería acotar en esta emisión de hoy. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por estar acá. Gracias por estar conmigo todos. No, que decía, porque estaba conversando yo, ¿no? Con una chica que antes había vuelto feminista y luego dejó de serlo, y decía, ¿no? ¿Cómo es posible que estas ideas se hayan desarrollado tanto, pero sobre todo que uno vea cómo es posible que haya mujeres que están defendiendo abiertamente a estas dos sinvergüenzas? Así tratamos de no usar palabras, ¿no? Porque sé que YouTube hincha los higos con esto. Y lo que se me ocurre a mí pensar es lo siguiente: cuando una idea, por más ridícula que sea, por más absurda que sea en términos epistemológicos, filosóficos, políticos, sociológicos, lo que sea, cuando una idea tiene un buen financiamiento, puede llegar lejos y es peligrosa ya de por sí por el vehículo de financiamiento que tiene. De hecho, me acabo de hacer hace una semana, y lo voy a llevar a todos lados, aunque le hinche el higo a los progres, una remera que tiene un estampado de un cariotipo. ¿Qué es un cariotipo? Es una expresión, es un gráfico donde se ven todos los cromosomas, ¿no? Y el último es el par sexual, XY varón, XX mujer, ¿no? Entonces, vivimos en una etapa de disonancia cognitiva, que hay que explicar que el pasto es verde, ¿sí? Después tenemos sinvergüenzas como estas que defienden a estas dos. Entonces, lo que yo quisiera preguntarles a ustedes, que me lo expliquen de distintos puntos de vista, es si esta clase de enfermas mentales que defienden a estas otras enfermas mentales, lo hacen por disonancia cognitiva, en el sentido de que saben que es indefendible, pero no pueden dejar sus ideas porque las ideas las tienen a ellas y no que ellas tienen ideas, o si realmente de verdad creen que están haciendo algo bien y realmente creen que es defendible que porque un nene era travieso lo muelas a palos. ¿Qué les parece? Bueno, me gustaría escucharle al profesor Lucas Carena, que para nosotros es un honor que esté acá, uno de los principales intelectuales del nacionalismo, de quien tanto hemos aprendido, al menos en mi caso. Así que, profesor, si nos quiere honrar. Bueno, disculpen la tardanza en conectarme. Entré medio a destiempo, bueno, había perdido el enlace de entrada. Gracias, Horacio, por tu generosidad de invitarme a este espacio. Bueno, Anabel, un poco organizando. Agradecer también, yo la sigo, Anabel, sobre todo en Telegram, es muy interesante toda la cantidad de contenidos que genera. Con lecturas no había tenido el gusto de compartir tertulia hasta hoy. He seguido cosas de él
me honra su profundo respeto a la hora de hablar incluso con aquellos que no suscriben, como en mi caso, a ideas liberales. Y lo he visto y me ha llamado la atención, para bien, ¿no? Coherente con su libertarianismo, lo respetuoso que ha sido y lo abierto que ha sido siempre que lo he escuchado. Así que me siento muy cómodo estando acá, lo quería decir preliminarmente. El caso de Lucio Dupuy, obviamente que nos atravesó a todos de una manera, voy a ser breve y conciso, pero nos atravesó de una manera, nos pegó muy fuerte a todos. Por lo menos en mi caso, donde intenté vaticinar en el 2018 que este tipo de cosas, que este tipo de episodios, después se juzgará con qué nivel de detalle, iban a pasar y se iban a ver cada vez más seguido, episodios como este. La pregunta que para mí es más relevante, tengo, para lo que pregunta Anabel, puedo esbozar a grandes rasgos una respuesta. Si hay una disonancia cognitiva, yo creo que sí que la hay. Pero antes que eso, la pregunta es si Lucio fue víctima del feminismo, que fue un poco el título de esto. Si podemos presentar el caso de Lucio como algo aislado, como se lo quiere presentar, mientras que por contra, cada mujer que muere a manos de un hombre es un asesinato por su condición de mujer, que comete el patriarcado, algo que está enquistado en la piel social, algo que reviste carácter e importancia pública, ningún femicidio, como se le ha llamado con este neologismo, a la muerte de un ser humano, porque importa porque es un ser humano que muere, pero importa más porque hay detrás de cada mujer que muere a manos de un hombre una especie de intención aviesa y de un acto de impunidad de un patriarcado. Por contra, la pregunta es si el caso de Lucio es un caso aislado, cuyas características revisten, sus características son singulares o revisten una excepción, o tienen que ver también por un manto de impunidad con la que se manejaron, en este caso, su progenitora, ¿no? Y su pareja. Y yo creo que sí, que desde luego acá lo mató el feminismo en tanto sistema. Fíjense que el fiscal, uno de los fiscales de la causa, Juan Carlos Carola, hizo, después de que se hizo la autopsia que a tantos nos desgarró, ¿no? O sea, Lucio murió de una hemorragia interna, lo molieron realmente a golpes. Además de tener laceraciones por todo el cuerpo, tenía quemaduras de cigarrillos, había sido abusado sexualmente, digamos, es una cosa indescriptible. Ahorremos, ¿no?, el mal trago que ya todos conocemos y vayamos al hecho concreto de que uno de los fiscales tuvo que hacer un pedido al Ministerio Público, al Ministerio de Salud de la provincia de La Pampa, por la cantidad de oportunidades en las que Lucio ya había ingresado, ¿no?, con heridas graves al centro de salud pública y que ninguno de los médicos haya hecho alguna denuncia por maltrato. Walter Martos, otro de los fiscales de la causa, también informó que dentro del ámbito del Ministerio Público Fiscal, como de la Unidad de Género, Niñez y Adolescencia, no existía ninguna denuncia de maltrato previa contra Lucio. ¿Qué pasa? ¿Que los médicos no se dan cuenta cuando un niño es víctima de una situación de abuso? ¿Y la escuela? ¿Qué pasó? Porque hubo un silencio. Pregunto yo, ¿no? Porque nadie vio nada, o sea que... Ahí está. ¿Qué médico se iba a poner a denunciar? Porque, claro, hicieron un diagnóstico de la situación. Tiene dos madres, o sea, son mujeres, feministas, integrantes de una comunidad LGBT. O sea, nadie se quiso manchar y comerse una denuncia del INADI, nadie quiso saltar a defender a Lucio, porque sabía que se metía contra un sistema. Esto es lo que pasa. Es decir, los fiscales advirtieron tardíamente, por una justicia también garanto abolicionista como la que tenemos, advirtieron de manera tardía que nadie previamente había denunciado nada porque habían hecho vista gorda por razones ideológicas. Lo mismo todo el entorno de la tutela, ¿no? La jueza Ana Clara Pérez Ballester, que fue la que homologó, ¿no?, el acuerdo de tenencia a favor de la madre contra una disputa que había llegado a la inmediación por el padre de la criatura, Cristian Dupuy, que nos conmovió a todos con su triste frase: perdóname, hijo, por no llegar a tiempo, ¿no? Pero más allá de ese punto concreto, el caso de Lucio es que
la madre se había ido durante varios meses de mochilera con su pareja, estamos hablando, vamos a mencionarlas con nombre y apellido, Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez, y las había dejado a su hijo, los había dejado a cargo del tío Maximiliano Dupuy, hermano de Cristian, y su mujer Leticia Hidalgo, estaban bajo la custodia de sus tíos. Pero a la vuelta de sus prolongadas vacaciones lo reclamaron como si fuera un trofeo de guerra, y también ante una situación de tensión y de disputa, y esto lo dijo y lo declaró Maximiliano Dupuy, insisto, hermano de Cristian el padre, ante una amenaza de que lo iba a denunciar, se dio a tiempo, o sea, se dio de manera prematura ante un sistema que obviamente no iban a gastar recursos y la justicia iba a estar a favor de la madre, insisto, reviste muchísimas condiciones que se superponen, es mujer, es LGBT, es feminista, un largo etcétera de mantos de impunidad ante este sistema que hicieron que la criatura quede, ¿no?, atrapada en lo que fue su calvario, ¿no? Porque a los pocos meses, entre diciembre del 2020 y el marzo de 2021, entre diciembre, repito, del 2020 y marzo del 2021, Lucio Abel Dupuy, con 5 años de edad, entró 5 veces a guardias médicas por lesiones graves. A Lucio lo mató el silencio cómplice y cobarde de un sistema que por corrección política no se quiso manchar, no se quiso meter con feministas. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, las que quieras. ¿Puedo hacer como una introducción, pregunta? eso como introducción. Sí, todas las que quieras, por favor. Esto es un conversatorio, es un conversatorio, no. Gracias. Esto no es como esta cuestión que tenemos de que la gente no se anima a denunciar ciertas cosas porque corresponden al discurso oficial, oficialista, progresista. ¿No es una especie de terrorismo ideológico? Es que no solamente creo que pasa con esto. Hoy, digamos, en la coyuntura de lo que estamos viviendo en el mundo, lo notas con todo. ¿Cuántas es una burrada, no sé. No, pero Horacio, ¿cuántos videos te bajó YouTube por hablar de calentología, por hablar de feminismo, por hablar de cualquiera de estas cosas? Todos esos temas directamente van desmonetizados, que es como que el sistema te incentiva a no hacerlos, pero que me hayan bloqueado, que me hayan bajado video 3, y de hecho me suspendieron el canal una semana por hacer una crítica a lo que en términos de Foucault sería el disciplinamiento médico a partir de las relaciones del biopoder. O sea, corriendo los progresistas por izquierda, directamente me bloquearon el canal una semana, que es comparte, y aclaro desde ya, gracias Laura, porque con este espacio yo sostengo un merendero, así que imagínense que ni siquiera me perjudicaban a mí, estaban perjudicando a los niños, hablando justamente del sistema, ¿no? ¿Sí, Lucas? Claro. No, perdón, yo me disculpo, no sabía, por ahí el tono de mi comienzo va camino a eso, a que te suspendan este video, a que te lo censuren y a que forme parte de la colección que ya tenés de videos cancelados. Así que me disculpo porque yo desconocía esto. No, yo favorezco la libertad. Voy a tratar de moderarme y de cuidar las palabras, porque sabemos que hoy vivimos en el totalitarismo algorítmico, para explicar lo mismo por ahí en otro tono. Pero sepan que este es un tema que a mí me enfurece, ¿no? Y me indigna. Entonces no puedo contener lo que siento y lo que pienso al respecto. Pero bueno, ahora que me dicen esto, me sirve para moderarme un poco, ¿no?, en el tono. Yo no tengo problema jamás que si están aquí es porque los conozco a los tres, les tengo un gran aprecio a los tres, así que en ese sentido, si me tienen que bajar el video, se bajará, no hay ningún problema. O sea, primero vamos a defender la libertad en ese sentido ante todo, digo. Pero hay un tema que a mí sí me interesa mucho, porque yo entiendo también, y creo que he sido, junto a ustedes, de los más críticos que hay al feminismo, pero yo también quería ir a un punto que va un poco más allá de la propia ideología, digamos, ¿no? Más allá de quienes financian el feminismo y de cómo utilice la parte coercitiva del Estado y una serie de consideraciones que podemos hacer tanto del INADI como el Ministerio de Mujeres. Hay un factor que también es el psicológico, que no hay que desconocerlo. Porque de hecho uno se observa cómo funciona la psiquis, particularmente de ciertas personas, y analizando un poco en profundidad este caso,
son personas que literalmente lo que querían era vivir la vida en plena liberación. Soy cuidadoso con las palabras porque se puede malinterpretar el concepto de libertad, por eso soy muy cuidadoso. Pero en esta idea de la liberación absoluta, de ver que el hijo se convierte en una carga, porque de repente querían, y esto lo sacamos de los propios tweets de las mujeres, estar consumiendo ciertas sustancias ciertas horas y de repente tenían que estar cambiando pañales a las 3 de la mañana. Y esto le generaba un trastorno a personas que buscaban la vida sin responsabilidad alguna. Que venga alguien y que te sostenga, que venga alguien y te subsidie, que venga alguien y te otorgue esa libertad tan anhelada. Y de repente un hijo es una carga. Digo esto porque, ahora voy a hacer la aclaración. Hoy estamos poniendo el foco en un hecho gravísimo, gravísimo, que es la desatención a una vida inocente por parte del feminismo. Pero en mi caso, que me ha tocado misionar desde villas miserias hasta clínicas de rehabilitación, les puedo asegurar que el abandono de los padres hacia los hijos no es patrimonio exclusivo de esta ideología. Muchas veces se ve como muchos padres en esta vorágine de quiero producir y consumir más, o estos padres de quiero simplemente viajar por el mundo, salir de joda con mis amigos y no tener responsabilidad, se olvidan de los hijos. Por eso yo digo, hoy realmente un gran milagro es ver que un padre o una madre asumen su paternidad, su maternidad, ya es un milagro en este mundo moderno. Esto es algo que también tengo que rescatar, porque está esta idea de no me quiero hacer cargo de una vida porque soy un homo deus, soy un Dios constituido de mí mismo y que no depende de los demás. Y existe constantemente esta idea de la atomización del individuo donde se quiebra la relación con el otro, se quiebra ese sentido comunitario de familia, de encontrar al prójimo, y eso es lo que hace justamente el verdadero concepto de la vida comunitaria, algo que está fragmentado. Hoy, de hecho, cierro con esto, para que lo puedan entender. Mucha gente se horroriza por lo que pasó con Lucio, y voy a hacer eco de las palabras del profesor Carena. Se horrorizan de lo que pasó con Lucio, que fue un hecho aberrante. Pero yo digo, yo viajaba a Colombia recientemente, ¿saben lo que se veía? La gente estaban todas con sus lentes de realidad virtual, con sus auriculares, con sus revistas, no miraban al otro. Si pasó lo que pasó con Lucio, fue en gran medida por el feminismo. Pero hubo también una sociedad que miró hacia el costado, hubo un prójimo que fue indiferente al dolor. ¿Y eso a qué le vamos a culpar? ¿Al feminismo? Yo lo dejo ahí porque creo que también hay algunos sistemas que subyacen más allá de las propias ideologías. Espero haberme dado a entender. En realidad, yo diría que el feminismo es consecuencia de esa tierra fértil de la que vos hablás. O sea, es como hay una tierra fértil, por ejemplo, ¿sí? Y en esa tierra está el hedonismo, el individualismo extremo, ¿sí? Todas estas cuestiones de que el otro es un peligro, el otro se ha convertido en un lobo para el hombre se ha convertido en un lobo para el hombre, ¿no? El otro es un peligro, es el enemigo, ¿sí? Se opone a mi proyecto individual de vida. Entonces todo eso es la tierra fértil, y de esa tierra nace un arbolito que es el feminismo. O sea, el feminismo es consecuencia, y al mismo tiempo causa, porque se recicla, ¿no? Porque de hecho, todos estos problemas que, bueno, empezando por las familias disgregadas, ¿no? Que terminan anulando el rol paterno porque no hay responsabilidad, como dijiste vos, eso genera todavía más caldo de cultivo para que haya más mujeres resentidas, ¿no? Que termina atrapando el feminismo. Entonces, acá es como que constantemente es un círculo vicioso. Y otra cosa que quería aclarar es lo siguiente. Nótese que en muchos casos, muchas feministas aluden aclaran con mucha profundidad cuando llega a haber un caso de, bueno, eso, de pedo, termina en filia, ¿sí? En la iglesia, cosa que además la misma iglesia lo termina castigando mejor que el propio Estado al final, a esta gente que hace eso que hace, ¿no? Entonces siempre están tratando de alinear epistemológica e ideológicamente y relacionar a los casos de pedo, filia, con el catolicismo, pero después ahora vienen y me dicen, no, esto no es por feminismo, no, esto no tiene nada que ver con el feminismo. O sea, cuando a ellos les conviene, todo tiene que ver con la Iglesia Católica, que es una maldita perversa, ¿sí? Y después el feminismo no tiene nada que ver con esta clase de casos, ¿sí? Entonces, además de que es obvio que termina destruyendo y disgregando familias porque anula totalmente el rol
tanto paterno como materno, y ese es el origen también, o el objetivo más bien del lenguaje inclusivo, ¿no? Y eso lo digo porque en la investigación del adoctrinamiento que yo hice, eso es moneda corriente. Otra cosa aclarar, ¿cómo querés que una sociedad, cómo quieren que una porción de la sociedad no avale esta barbaridad cuando yo voy a investigar a todas las universidades y en las paredes me encuentro muerte al macho, mata a tu novio? En filosofía y letras, aunque no lo crean, en filosofía y letras está eso, dice lesbianizate, muerte al macho, mata a tu novio, mata a tu papá, pañuelitos verdes por todos lados. Entonces, claro, después la gente de ahí sale, realmente se cree que con una alta tasa, o sea, ¿cómo es posible? Porque a mí realmente roza lo gracioso, que en una sociedad en donde la propia ley, está bien, es positivista eso, pero en donde la propia ley castiga ciertos actos, viola, termina con sion, en donde la ley, perdón, en donde la mayoría de los indigentes son hombres, en donde la mayoría de los accidentes laborales ocurren a hombres, en donde la mayoría de esas cosas que ocurren cuando se agachan para levantar el jabón también es hacia hombres, en donde la mayoría de los problemas son para hombres y dicen que hay un patriarcado. Además ya no es más el hombre el eje de producción. Entonces, esta idea estúpida del patriarcado solamente puede funcionar si está bien financiada. Ahí Ya me me gustaría, expliqué. no, está muy interesante lo que habías planteado, Anabel, porque hay un tema también a tocar, pero me gustaría también ver tu visión, Lucas, de las historias libertades, tengo justo 2 Lucas, porque es muy interesante también ver, porque es muy fácil a veces plantear el problema, creo que todos lo vemos que hay un problema. Ahora, ¿cómo lo solucionamos? Aparece la ley Lucio, que fue una pregunta que me hicieron llegar, y decir, yo curiosamente en el sentido, no creo que esto que viene fogoneado en gran medida por el Estado y ciertos metas capitales mundiales, lo vamos a solucionar con más Estado. Es decir, como creer que el Ministerio de las Mujeres les va a traer una solución a las mujeres. No sé, Lucas, vos de lecturas, ¿qué lectura puedes hacer, valga la redundancia, de este fenómeno? También, ¿qué solución aportas desde tu visión ideológica como libertario? Claramente, o sea, agregar una nueva legislación no va a solucionar ningún problema, porque dado el caso ya está la ley Micaela y seguimos exactamente el mismo problema. O sea, del punto inicial de donde se surgió, se siguen agregando un montón de desgracias en el medio. Entonces, la legislación claramente no va a cambiar nada. Lo que pasa es que otra de las cosas que yo veo que también agrega un poco de caldo de cultivo a la bronca, inclusive a la histeria colectiva, es la destrucción de la riqueza. O sea, Argentina claramente es un país devastado, o sea, todo lo que es sus medios productivos están totalmente destruidos, y eso genera un malestar grande en la cabeza de las personas. O sea, en el aumento de la ansiedad, en el aumento de los ataques de pánico, en la violencia que hay entre las personas. Ves a veces quizás una discusión de tránsito. A ver, creo que ya en Córdoba lo habrás visto, que un muchacho le chocó a una chica sin querer el auto y el chabón le quería romper la cara. Y es como que, flaco, tenés seguro, hermano. Pero, o sea, esto no es una... A ver, un vehículo se arregla, punto. La material se arregla. Entiendo. Pero para ir a defender la vida del Congreso no. Pero para ir a defender la vida del Congreso no. Pero todo el mundo cuando te hace una rayita en el auto son capaces de salir, viste, y romperle los huesos a cualquiera. Pero cuando hay que ir a defender la vida del Congreso no. Ahí no lo hacemos. Pero es que la verdad es que sinceramente yo no considero que las marchas realmente le generen un incentivo a un político para algo. Porque el político, a ver, ha habido marchas masivas y al otro día es así exactamente lo mismo que lo que había pasado. El 25 de mayo hubo una marcha en contra de nada, o sea, de todo lo que está pasando ahora con el tema de permitirte o no seguir tu vida diaria en base a lo que quieras hacer con respecto a lo que es el bicho. Y hay marchas todos los días y van todos los viernes. No va a cambiar nada. Por eso, o sea, digamos, desde este lado de la filosofía, yo lo que planteo siempre es, obviamente, la desobediencia civil, que es algo que vamos a seguramente compartir entre todos, más allá de la visión, el agorismo y de financiar completamente al Estado. Porque en realidad, a ver, cuando hablamos de todos estos megas capitales que justamente tratan de generar influencias en la política, se saben que gran parte de ellos existen gracias a los subsidios que tienen de los contribuyentes estadounidenses. Elon Musk, por ejemplo, si no sería por todos los subsidios que recibe directamente del Partido Demócrata, no hubiera, por ejemplo, podido sacar el auto eléctrico que en realidad el mundo no demanda. Y lo mismo pasa con un montón de todas estas cosas. Y en el medio, mientras que haya un monopolio legítimo de la violencia, avalado
digamos, por la sociedad, es muy sencillo que haya grandes capitales que puedan hacer arreglos con ellos. A partir de ahí, la legislación sigue bajando en conveniencia, terminan haciendo lucro y negocios entre los políticos y los empresarios. Entonces, acá es donde yo trato de hacer la gran diferencia entre todo lo que es, no, a ver, lo digo de manera media vulgar, los liberales de mi ley. El mercado, o sea, todo lo que salga del mercado no es necesariamente algo positivo, porque todas estas cosas, si querés, salieron del mercado, punto. El tema es, ok, junto con la legislación, junto con el mismo positivismo, se terminan haciendo arreglos que terminan generando influencias en la sociedad, influencias que terminan siendo impuestas. Porque, a ver, por ejemplo, quejarse del adoctrinamiento, por ejemplo, estaba el caso que había salido hace poco de Laura Radetich, de la muchacha que decían que, o sea, que tenía una tendencia más, si querés, peronista, y está perfecto. A mí no me parece que el problema sea el peronismo o el Juntos por el Cambio, me parece que eso es una discusión coyuntural, es una cuestión un poco más de raíz. Pero es como que vos pretendés, o por ejemplo, veías a Yamil Santoro, veías todo lo que era la línea de Republicanos Unidos diciendo habría que crear un ente que busque y garantice la centralidad en los contenidos. Flaco, tenés un Ministerio de Educación. O sea, vos estás imponiendo desde el Estado la educación que está saliendo a todas las personas y estás haciendo que sea todo un proceso más homogéneo y estás rompiendo la propia riqueza de la diversidad. Entonces, ¿quién? O sea, o las mismas personas, o sea, vos ves a la gente diciendo, no, todos los políticos son estos, son chorros, son corruptos, son ladrones, y vos le estás entregando a tus hijos en bandeja para que los eduquen. Entonces, ponete de acuerdo. Vas a tener que comprometerte con todos los problemas y no vas a tener que pretender que venga un tercero a resolverlo, lo vas a tener que resolver vos. Y algo que a veces, por ejemplo, el otro día había visto una historia de Horacio, el homeschooling. Vos te pensás, o sea, yo no tengo la menor duda de que la educación que le pueda llegar a dar Horacio a su nena va a ser muchísimo mejor que el que le pueda dar Alejandro Finocchiaro o cualquiera que venga al Ministerio de Educación. Porque en el medio vos vas a tener una raíz estatista en el medio, o inclusive de tratar de delegar todo a lo que es el mismo derecho positivo, o sea, todo lo que es la misma legislación, que termina agrandando el problema. ¿Te acordás el otro día, por ejemplo, la discusión que se había dado en Twitter, Anabel, con el tema del matrimonio homosexual? A ver, bueno, yo no tengo problema en que dos personas, o sea, que estén juntos dos hombres, dos mujeres, el tema es agregarle una pata más a la legislación, al derecho positivo, termina siendo la excusa para que alguien más vaya a llorarle al Estado para agregarle de vuelta algo más al mismo derecho positivo. Entonces, estamos siempre en un no terminar. Y la lógica del Estado, básicamente, es generar mayor cantidad de conflictos para que, una vez que vos generás el conflicto lo van a tratar de extender en el tiempo, porque en el medio, si realmente quisieran solucionar el problema, el político se quedaría sin trabajo. Y nadie se quiere quedar sin trabajo, y un político menos, porque encima no es que agarran un sueldo de un obrero, digamos, o de un empleado de comercio. Tienen una plata importante, a diferencia de nosotros. Entonces, ese problema se va a extender en el tiempo. Y tratar de resolver cualquiera de estos temas desde la legislación es directamente es partir de un error. Estos directamente se tienen que cambiar, aunque sea lento y sea un trabajo de hormiga, desde estos espacios, de la parte cultural. Bueno, eso lo entendió Gramsci. Arena, me gustaría, porque es un tema que es muy controvertido, que a mí me gusta mucho. Podría escucharlo también, así como escuchamos la propuesta libertaria, escuchar también la propuesta de Carena, para ver, hay un problema que es real, que es no solamente la disgregación familiar, es una sociedad imbuida en el conflicto, atravesada por metas capitales internacionales, atravesada por un Estado totalmente corrompido por los políticos. Vemos que pasan los años y el sistema no ha cambiado. Muchas gracias, Víctor Carrillo, también por tu ayuda. Y me gustaría escuchar también al profesor Carena, cómo intentaría, desde su visión, desde su lectura, solucionar todos estos conflictos que estamos viendo en relación al caso de Lucio. No, coincido con todo lo que estoy escuchando. El Estado es un problema, y un problema grave. A ver, desde una mirada nacionalista no tenemos no le rendimos ninguna pleitesía al Estado. Nosotros no somos estatistas para nada. En todo caso, a veces la discusión puede pasar si el problema es el Estado como causa primera, o sea, a veces nos cuesta ver como un dogma, el Estado es malo en sí mismo, o si el problema es que el Estado está, como bien dijeron ustedes, lo dijeron, subordinado de rodillas a intereses justamente cipayos, ¿no? Entreguistas.
un Estado que entrega a su pueblo, que sería para nosotros el principal problema, pero digamos, cualquiera sea ese diagnóstico, que lo podemos discutir, la verdad es que no creemos en ninguna solución que venga de ahí, ni de mayor legislación, ni de mayor burocracia. A ver, ¿por qué no se hizo la denuncia nunca de maltrato? ¿Quién iba a ir? Pero fíjense ustedes, ¿quién iba a ir a la, atención, quiero decir el nombre exacto, ¿quién iba a ir al ámbito del Ministerio Público Fiscal o a la Unidad de Género, Niñez y Adolescencia a denunciar el maltrato de Lucio cuando las madres reúnen todas las características del perfil protegido impune de esa organización? ¿Quién se iba a querer manchar? ¿Quién iba a denunciar al INADI, a estas dos mujeres, ¿no? Porque en sus problemas de alcoba, como bien dijeron, el perfil psicológico, querían descargar su ira contra el patriarcado en un niño indefenso. Acá, por supuesto que la solución no va a venir ni de la burocracia, ni de la construcción de estructuras estatales para dar tratamiento al problema, que es el negocio de la clase política. No va a venir por ahí. Acá lo que tenemos que aspirar es a tomar conciencia y a tratar, como bien estás haciendo vos, Horacio, resignificar el concepto de educación que le damos a nuestros hijos y modificar los ámbitos en los que se los damos. Mirá, vos hablabas del perfil psicológico del hecho, quiero volver al hecho para después responder a las alternativas de solución. Ahí te acabo de compartir por privado un enlace de un artículo de un psiquiatra, Resnick, que hizo una clasificación en 1970. Te compartí el enlace, el artículo está en inglés, pero para que sepan que es de una fuente autorizada. Se llama Murder of a Newborn, a Psychiatric Review of Neonaticide, in the American Journal Psychiatric. Lo que hizo este médico psiquiatra, Philip Resnick, repito el nombre, es hacer una especie de recopilación de casuística de casos donde se mataban a niños. O sea, los clasificó entre infanticidio común, neonaticidio, es decir, cuando los niños eran menores a 1 año, y después cuando las causas del infanticidio, es decir, eran infanticidios filicidas, es decir, los responsables eran sus padres. Encontró una serie de casos que los terminó clasificando en distintas modalidades. Yo en su momento, para el año 2018, cuando se debatía el tema del aborto, escribí un pequeño ensayo, lo muestro no para pasar un chivo, sino porque realmente lo documenté todo en este librito que se llama La conspiración de Medea, Aborto, Eugenesia y Nuevo Orden Mundial. Me valí de este artículo, de esta fuente, para clasificar todas las formas o todas las causas que los psiquiatras encontraron en los perfiles psicológicos de por qué los entrevistados decían haber matado a sus hijos, ¿no? Y entre las cosas que aparecían, bueno, aparecían, por ejemplo, el felicidad altruista, ¿no? Estrechamente asociado con el deseo de alivianar el sufrimiento real o imaginario del niño. Padres que creían que estaban alivianando algún peso, alguna carga de su hijo al matarlo. El filicidio psicótico agudo, padres que matan sin motivo racional y cuyas acciones pueden ser el producto de alucinaciones, manía, delirio o epilepsia. Maltrato fatal se llama filicidio accidental, se aplica a los padres que accidentalmente matan a su hijo como resultado de abuso o negligencia. El filicidio del hijo no deseado, se trata de padres que matan a un hijo considerado un estorbo, algo de esto vos atinaste a decir, Horacio. Y después algo que se llama filicidio por venganza contra el cónyuge, también catalogado como síndrome de Medea. En la mujer pasa mucho ahí. Es la mujer la que... Se trata de mujeres que sienten que al matar al hijo disuelven el vínculo que los atan con el progenitor del que se quieren deshacer. Acá hay un mecanismo psicológico de desplazamiento donde mujeres por venganza matan a sus propios hijos, como Medea, justamente. Acá tenemos la portada, que es una pintura, es un lienzo pintado en 1830, ¿no? Por Eugène Lacroix, que está Medea a punto de matar a sus hijos, ¿no? Como en la tragedia de Eurípides, el famoso tragediógrafo salamino, que para vengarse de Jasón, el héroe de Iolcos, que la abandona después de que ella entregó todo para ayudarlo a capturar el Vellocino en la Cólquida,
ella para vengarse de Jasón, en vez de matar al héroe, cosa que no puede, se venga generándole un dolor matando a sus propios hijos, Feres y Mermero, que tuvo con él, y acá tenemos a lo que llama el síndrome de Medea. Diagnosticado así, no porque con esto estoy tratando de transformar en inimputables a las autoras de este filicidio, de este infanticidio, sino porque hoy la sociedad, y es lo que un poco trataba de diagnosticar Horacio, Anabel, cuando ustedes hablaban, hoy la sociedad sufre a nivel colectivo una especie de síndrome de Medea, porque naturaliza, ¿no? O mira con indiferencia el hecho de que la mujer, víctima de una sociedad patriarcal, cuando mata, cuando asesina o cuando agrede, en el fondo es portadora de una violencia buena, de una violencia reaccionaria, de una violencia que reacciona y contrasta con su condición natural, ¿no? Y predeterminada de víctima. Entonces, acá estamos con un problema, porque toda la sociedad en el fondo es cómplice cuando no se escandaliza lo suficiente, cuando empieza a buscar paliativos, cuando empieza a ver esto como un hecho aislado, y sobre todo cuando no ven este psiquismo de Medea, que es además una mujer que reviste las características de una feminista hecha y derecha, formada por Circe, ¿no? Que era una bruja que se enfrenta y se enamora después de Ulises en la Odisea, es decir, la hechicería, el odio misándrico, ¿no? Hacia todo lo que los convierte en cerdos, los convierte en cerdos. Sí, se convierte en cerdo a toda la tripulación de Ulises en la Odisea, es verdad. Bueno, del mismo modo, Medea, su sobrina, se rebela contra la masculinidad en su conjunto. Entonces emprende una carrera solitaria de venganza, matando a sus propios hijos para borrar todo rastro de vínculo con su progenitor. Este síndrome de Medea está enquistado no solo en estas dos chicas, que no tengas duda de que mataron a su hijo vengándose bien, digo, del patriarcado, sino liberándose de las cadenas que la ataban a su antigua relación heterosexual. Me atrevo a colegir que algo de eso hubo y que de este fenómeno se va a seguir haciendo eco una sociedad que está adormecida por un discurso ideológico, patológico y absolutamente menticida, porque en el fondo hay ¿Puedo hacer una pregunta? Las que quieras, sí, Ana. Gracias. Les hago una pregunta a ustedes, a ver qué opinan. En términos psiquiátricos, ¿no? Vieron que uno puede somatizar la frustración haciéndose daño a uno mismo o haciéndose daño a los demás, de alguna forma, ¿no? Hay personas que se hacen daño, de hecho, a sí mismas para tratar de soportar esa carga emocional, entonces se hacen daño físico para hacer una suerte de, bueno, de somatización de eso, ¿no? Cuando ocurren todas estas agresiones de algunas mujeres a sus hijos o el propio acto de la eliminación del vientre materno, quizás sea una forma de odio a sí mismas, de su naturaleza femenina, de su capacidad o su condición de mujer que engendra vida, ¿no? Y es como un rechazo al propio ser, ¿no? Esta cuestión de decir, yo me construyo a mí misma, ¿no? Desde que vino Guillermo Doca y dice, bueno, no existen los universales, todo está en nuestra mente y yo me autopercibo en mi subjetividad y, bueno, yo trato, digamos, de somatizar este odio a mí misma porque no tolero objetivamente ser mujer y que puedo engendrar vida y lo descargo sobre, bueno, el chiquito, ya sea en términos intrauterino o no. Es como que yo lo que veo de algunas mujeres que son absorbidas por este feminismo tan radical, que sobre todo de estas muchachas que se hacen los piercing, que se hacen esto, se hacen aquello, yo más que un odio al macho veo como un odio que parte de sí mismas, de su propia condición de mujer, y eso lo somatizan en el interés por destruir al macho, ¿no? Entonces cuando ven estos cartelitos, estas burradas de matar a tu novio, lo ven como algo normal, o defienden a Nair Galarza o defienden a estas otras dos que, como dije antes, yo no termino de entender si se la creen de verdad, o sea, que de verdad se creen que el pibe merecía eso, este chiquito, ¿sí? O si están, en el fondo saben que está mal, pero lo dicen para quedar bien con las feministas. Todavía no termino de entender psiquiátricamente si una persona que defiende estas dos lo hace para quedar bien, como disonancia cognitiva, o porque de verdad tiene el cerebro tan lavado que piensa que un pibe, de hecho hubo un caso en Tucumán, no sé si se acuerdan, que los padres mataron a un chiquito porque rompió un televisor,
puede ser, se le cayó el televisor al pibe, entonces lo mataron. Entonces salió el tío no sé quién y decir, bueno, pero ¿saben cuánto le costó al padre comprar ese televisor? O sea, tenés que ser un enfermo mental para decir eso. Bueno, eliminó a su hijo de 5 años porque rompió el televisor, bueno, pero también hay que entender que le costó comprar ese televisor. O sea, no, realmente a mí me interesa en términos psiquiátricos de ver si se la creen de verdad o si es una cuestión de decir, bueno, quedo bien con el feminismo. Ahí ustedes hacen un pequeñísimo aporte, no muy extenso, pero digo, es muy interesante lo que plantea Anabel. A mí un tema que yo de hecho le había comentado a Anabel, yo no estaba muy ansioso para hacer este video más allá de los invitados de lujo, por un tema que me sensibiliza mucho, me toca muy de cerca. Yo con una hija de 2 años, con una vida en camino también, por eso digo que soy padre de 2 hijos, me cuesta mucho entender, en gran medida, cómo alguien puede siquiera levantarle la mano a un hijo. O sea, yo entiendo, de hecho lo escribo en mi libro sobre qué rol de la masculinidad, la autoridad del hombre en el hogar, pero de ahí a ejercer cualquier tipo de violencia, a mí realmente nunca lo voy a poder entender. Quizá pues yo tengo un desborde de amor por mi hija que habría que repasarlo también, ¿no? Pero en ese sentido, sí, algo que es muy interesante, respondiendo a lo que plantea Nabel, que yo lo que logro extraer, lo que subyace en parte, el muy buen discurso de Lucas Carena, es lo siguiente. Tiempo atrás, acá voy a tratar de hacer una conexión, le pido por favor que me tengan un segundo de paciencia para que me pueda dar a entender. Tiempo atrás salió una idea, creo que en el Foro Económico Mundial, no me acuerdo dónde fue, como las predicciones post-pandemia, que decía, no poseerás nada y serás feliz. Y salió toda la caterva de tuiteros a decir qué comunistas que son. Y uno que entiende, que ha estudiado qué es el comunismo, dijo, estos muchachos no entendieron nada, literalmente, porque era todo menos comunista. Tenía que incluso ver con un sistema de licencias de Microsoft y cómo iba a ser la ontología digital. No quiero entrar ahora. Pero hay algo que es cierto. Esto yo también lo explico en mi libro. Vivimos en una sociedad, además de ser algofóbica, es decir, que tiene un miedo terrible al dolor y al sufrimiento, a la muerte, no tiene sentido de ser, no tiene sentido de vida y no tiene sentido de muerte. Por eso se ha relativizado tanto el concepto de vida. Pero en esa sociedad hay un tema. Es una sociedad que no posee nada, pero es feliz. Es una sociedad que vive en su mundo, de su realidad virtual, como en una suerte de metaverso ya aplicado, donde no hay un otro, no hay un prójimo. ¿Qué sucede? Que tampoco hay identidad. Si uno empieza a ver particularmente las ideologías heredadas del pensamiento jacobino, si uno estudia realmente la historia, el origen y la raíz de todos estos problemas, va a llegar a una conclusión. Es una persona ya sin raíz. Y un árbol sin raíz es un árbol que no da frutos. Es un árbol que va directo por el río hacia el aserradero, porque no está arraigado a nada. Por eso me genera cierto ruido cuando de repente aparece una ola de movimientos en contra del patriotismo, en contra de la fe, porque es lo que le da identidad a la persona, pero también se lo da a la familia y sobre todo aceptarse a uno mismo quién es. Es como que yo de repente empezase a delirar, bueno, yo soy un hombre esbelto, hermoso y todo el mundo me debe culto. Yo diría, mira, ni nadie te debe culto y ni sos hermoso ni sos esbelto. Ahora, si yo entro en esa vorágine del capricho, de no tolerar la frustración, de no tolerar el fracaso, alguien va a tener que compensar esa protesta que yo voy a intentar magnificar en contarle que se me abastezcan mis deseos. Entonces, lo que se ha visto con el caso de Lucio es que hay personas que no aceptan quién son, no aceptan que la persona no es un ser autónomo y autómata, sino que está siempre, como diría Ortega Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Y eso no hay que perderlo de vista. ¿Por qué? Porque si yo creo que no hay un pasado y por lo tanto no hay identidad, por lo tanto no hay una base de quién soy, en parte se toca esta fibra psiquiátrica. Y cierro con este ejemplo por la importancia. Todos alguna vez, al menos las personas que nos toca caminar de a pie en la vida, nos toca hacer un test psicológico para ingresar a algún trabajo, en más o en menos medida. Está siempre el ejemplo del arbolito. ¿Qué es lo primero que se mira en ese test? Si el árbol está dibujado sobre una línea horizontal, si tiene una raíz, o si lo dibuja así flotando en el universo. Si lo dibujan flotando en el universo, así sin raíz, es una tendencia psiquiátrica. ¿Por qué? Porque está totalmente desfasado el contacto de lo que es, entre comillas, la moral con la realidad. Es una persona que no está sentada en este mundo real. ¿Y qué sucede? Como dije al comienzo, las ideas tienen consecuencias, particularmente las creencias. Va a decir justamente, parafraseando a este gran autor, algo que es muy cierto.
Las personas tenemos ideas, pero vivimos en las creencias. Yo cuando le digo a alguien, ¿realmente vos crees en Dios? ¿Realmente vos crees en la libertad, creer en la nación? ¿Estás dispuesto a morir? Me dicen, sí, sí, yo estoy dispuesto a morir por lo que creo. Bueno, ¿estás dispuesto a vivir por lo que crees? Ahí ya cambia. Porque claro, si yo creo en Dios, de repente mi vida se tiene que tratar de encaminar dentro de mi naturaleza caída hacia lo que realmente creo. Si yo creo en la patria, tengo que encaminar mis energías hacia lo que realmente creo. Igual que si creo en la libertad. Por eso me gusta que cada uno de los que están aquí tienen como ese nivel de coherencia entre lo que se predica y lo que se hace, porque ahí se nota un convencimiento en las creencias. ¿Qué sucede? Imagina una persona que está convencida y cree en lo que el feminismo le ha dado. ¿Por qué? Porque en física no existen los vacíos. Entonces, si yo he vaciado quién soy, porque yo no he pasado, yo no hay familia, yo no hay Dios, no tengo ni Dios ni patria, no tengo nada en la vida, ¿quién me va a dar esto? Y bueno, me lo puede dar o el Estado a través del INADI y el Ministerio de Mujeres, o me lo va a dar Coca-Cola, que si yo tomo Coca-Cola me dice que soy una persona que acepta la diversidad sexual, si me afeito con Gillette me dice que he deconstruido la masculinidad, si compro juguetes Havana me está diciendo que entonces ya acepté la teoría de crítica de raza, si compro productos con Mastercard, bueno, soy un justiciero climático. Alguien va a llenar ese vacío. Cuidado quién lo llena, porque el vacío no existe. Perdón, muy bien dicho, me hiciste acordar una anécdota, cuento, chiquita, que una vez yo subí un video a YouTube, ¿sí? Y en ese video, nótese, el algoritmo tiene ya un nivel de excelencia para detectar cosas increíble, ¿no? Entonces yo en el video de YouTube, era un video donde yo decía que a mí me encantaban los machos peludos y cavernarios. ¿Y saben qué pasó con ese video? Me saltó un anuncio, una amenaza que decía, mire que su contenido puede herir la sensibilidad de algunas personas. Porque dije eso, además de que tuve otros videos que me los bajaron. Pero bueno, hay aparte, pequeño paréntesis de eso, ¿no? Una cosa que quería aclarar, que estaban hablando de los pensamientos y demás. El orden es así: emoción, pensamiento, acción. Emoción, pensamiento, acción. Por eso la izquierda trabaja sobre las emociones, porque trabajando sobre las emociones controlan tus pensamientos y controlan tus acciones. Punto 1. Punto 2, otra cosa que quería aclarar sobre estas chicas, ¿no? Yo también lo que veo en términos psicológicos, además de ver que es una gran negación, porque hay algo que se llama psicología negación, ¿no? El feminismo es una gran negación de la propia naturaleza de la mujer, por lo menos así lo entiendo yo. Y además, en estas cuestiones de estas locas que provocan estos infanticidios, yo también veo un elemento misántropo, porque está todo relacionado. Es un odio a la humanidad misma, es un odio a, ¿cómo les puedo decir? Porque los niños son el futuro de alguna forma, ¿no? Entonces, es un odio al propio ser humano, es un propio, es una misantropía profundizada, está todo relacionado. Por eso los transhumanistas normalmente también suelen tener elementos progres, ¿no? Relativistas, universalistas, seculares, o sea, pero sobre todo también yo veo ese odio al hombre, pero no lo digo al hombre, al varón, sino al propio ser humano. Es como que están descargando un conjunto de elementos, un conjunto de cuestiones psicológicas que se van gestando, no solo en el adoctrinamiento, sino en las familias disgregadas, en la falta de un padre fuerte, ¿no? Lo importante que es el rol paterno. De hecho, justamente algo que estas femiboches ignoran es que, en mi opinión, por lo menos más del 80% de los casos de los violadores, o que son violadores, es porque hubo justamente falta de rol paterno, ¿no? De eso que ellas dicen que está mal, ¿no? Entonces termina generando toda una serie de consecuencias emocionales que hacen estragos en los pensamientos de la gente, y eso se somatiza en acciones de este tipo, ¿no? Y bueno, lamentablemente lo que yo encontré en cientos de diseños curriculares que analicé y que voy a publicar, si Dios quiere, en el libro del año que viene, es un elemento transversal del odio al macho y todo lo que se le parezca, del odio a la función paterna, porque al patos y al logos occidental, ¿no? Porque creo que el logos occidental y el patos tienen bastante que ver, ¿no? Entonces es como que, bueno, es una estrategia gramsciana, y yo siempre digo, hay que tratar de trabajar sobre las emociones de la gente, que eso es como también una especie de Gramsci psicológico, en lugar de a nivel de instituciones, ¿no? Como si las emociones del ser humano fueran una institución propiamente dicha, ¿no? Tratar de codificar
¿dónde está ahí, dónde comienza el círculo vicioso? Bueno, si es un círculo no empieza, porque el círculo no tiene inicio. Pero yo creo que, en mi opinión, acá el gran problema es la falta de rol paterno. Y la mujer que, claro, al irse del hogar y tener, bueno, su posición en el mercado laboral, y esto se hizo para que las mujeres pagaran más impuestos. O sea, chicas, feministas, les digo, la liberación, encomillado, de la mujer fue para que la mujer pagara impuestos, ¿no? Para que estuviera en el sector productivo, ¿no? Para liberarnos de alguna cuestión, ¿no? Porque son tan ingenuas que creen que hay un sistema que las quiso liberar, que las quiere, no. Y después se ignoran gente, los monjes católicos de antaño, que eran los primeros en hablar de los derechos de la mujer, pero bueno, X. Y además para separar, justamente, digregar la familia, ¿sí? Que es la mínima unidad social, y tener control del entorno emocional de los individuos. Por eso, todo esto genera una atomización muy grande, y ese es precisamente el caldo de cultivo para que después en las universidades estas chicas sean preparadas, ¿no? Que se les lave la cabeza y sean capaces de defender esto y decir que, bueno, el pibe se portaba mal, entonces merece eso. Yo, la verdad, estoy pensando en seguir llamándome pro vida, porque si las tuviera enfrente, no sé lo que hago, las cago a piñas, qué sé yo. Bueno, fue muy buena esa reflexión final sobre todo. No, digo, realmente es dura, es dura. A mí me ha tocado estar en una fundación contra el abuso sexual infantil colaborando, y es verdad que yo en ese sentido nunca desconozco lo que es la patología, que es importante en la esencia humana. Desconocer que nosotros tenemos nuestro lado emocional, tenemos nuestro lado afectivo. A mí me preocuparía justamente la persona que se mantiene inerte ante semejante calamidad viéndolo de cerca. O sea, sería grave, de hecho, sería tanto o más grave de lo que acaba de suceder. Pero bueno, gente, estamos cerca de la hora, y como a mí me encanta aprender de ustedes, me gustaría que cada uno, si le parece, Lecturas Libertarias, Anabel y Lucas Carena, que cada uno nos pueda dejar una reflexión final, pero previamente quiero agradecer tanto a Víctor Carrillo como también a Miriam Núñez, porque siempre están apoyando estas causas, e invitarlos, que todos tienen ya mi número de teléfono porque lo he publicado en YouTube. Estamos preparando algo especial para la Navidad para los niños de Villa Salais, así que bueno, ya igual estamos comprando algunos juguetes. La idea es que todos los chicos se puedan llevar un juguete nuevo para que no se siempre tiren los juguetes usados. Estamos intentándolo, así que gracias a los que apoyan, porque saben que esto en definitiva no es para mí. Tengo la gracia de Dios de trabajar lo que realmente me gusta, así que sea para un bien mayor. Muchas gracias, y sí, ahora sí, para cerrar, si podemos, con Lecturas Libertarias, Anabel y Lucas Carena, estén haciendo lo que deseen, pero cada uno que nos diga una reflexión final de lo vinculado a este tema que ha sucedido, una tragedia lamentable aquí en Argentina. Yo creo que lo mejor que se le puede decir hoy a la gente es, antes que nada, perdón si se escucha ruido, están afuera jugando los pequeños, no puedo hacer nada por ello, tampoco lo voy a hacer, no. Lo mejor que uno puede hacer en todas estas cosas es justamente involucrarse. Es involucrarse y tratar de por lo menos leer y salir de... Ahí están, ahí se escucha seguramente. De la coyuntura blanco o negro, con todas las cosas que están sucediendo. No están pasando cosas normales, se están vaticinando cosas todavía peores. Las supuestas predicciones de las personas que básicamente manejan el mundo están mostrándote justamente cuestiones bastante peligrosas. No hay que olvidarse inclusive de la pequeña niña sueca que grita bastante, que está diciendo que los niños son muy lindos pero contaminan, o inclusive todo lo que son los desafíos sustentables de la O de Osvaldo, N de Nahuel, U de Uriel, de que vos tenés diferentes pasos para justamente cuidar más un poco el entorno, y en el que más podés ser efectivo con todo lo que es ser sustentable para con el entorno es no tener hijos. Inclusive te van armando toda una escala de valores en comparación de lo que podés hacer en el nombre de los pingüinos de las montañas y de los arbolitos. Están hablando justamente, aparte me parece que ver la situación coyuntural en la que estamos, en la que tenés que mostrar o no una identificación de si accediste a hacer lo que te dice alguien porque tiene un título legitimado también inclusive justamente por un mismo estado, de poder acceder a gimnasios, bares, restaurantes, verte o no con tu familia, o ver las recomendaciones que te hacen de no juntarte con gente que no decidió justamente buscar la medicina, entre comillas, contra la sopa china.
Te están aislando de toda la gente que vos estás queriendo. Y si esto por lo menos no lo ves, sinceramente siento compasión por tu espíritu y tu alma tan dócil. Particularmente yo no lo voy a hacer. A mí, lo que diga o no, O de Osvaldo, M de María y S, bueno, ya saben a lo que me refiero, es indistinto, y me parece que, digamos, las conexiones, el abrazo con las personas son necesarios, sobre todo en los tiempos en los que vienen. Así que la reflexión que les puedo hacer es que lean más allá de lo que ven, de todos los periodistas ensobrados que tienen la pauta oficial, y que no se dejen arrebatar de las cosas lindas que tiene la vida, abrazarse con un amigo, tomarse un mate con lo que sea, o sea, todas esas cosas cotidianas que hoy prácticamente se quieren desaparecer. Comerse un Hola, asadito. Anabel, tu reflexión, coincido plenamente con cada palabra. Un asadito de carne vacuna todavía, porque también es Todavía, hasta que no nos meten la carne sintética. Sí, yo tengo sentimientos encontrados, pero bueno, sí, o sea, entiendo que somos omnívoros, soy profesora de biología, o sea, tenemos un tracto digestivo omnívoro, pero bueno, aquí. No, bueno, decir, en primer lugar, esto que vos decías, que te vienen preparando, ¿no? Para, o sea, el caldo de cultivo para estas cosas. Bueno, claramente se entiende que en términos pedagógicos, primero hay que enseñar lo que es una mitocondria y después enseñar glucólisis. Bueno, la sociedad, a través de ingeniería social, hicieron lo mismo. Primero prepararon un caldo de cultivo conceptual, procedimental y actitudinal para que luego pudiera tener éxito todas estas ideologías que tienen que ver con la interseccionalidad, ¿no? Vieron el feminismo, todas estas cuestiones relacionadas, transhumanismo, ambientalismo, ecologismo, animalismo y demás. Bueno, ideología de género, etc. Mi reflexión final es una reflexión que quizás yo esté equivocada, pero bueno, vamos a ver qué opinan ustedes. Estaba viendo un comentario hace un tiempo de Jordan Peterson, que es una persona que yo miro bastante, y decía, sabemos que en estas épocas los hombres, bueno, por ejemplo en España ven a una mujer y ya solamente por verla a la calle, más bala, mira, más bala me salió justo, pero más vale que Red Bull te dé alas, ¿sí? Porque verdaderamente ahí es peligroso, ¿no? Entonces decía él, serán las mujeres las que tendrán que levantarse contra estas desquiciadas. Las mujeres hoy día tenemos un papel histórico y tenemos la responsabilidad de salir a hablar en contra de esto, es decir, no me representa. Las mujeres tenemos más responsabilidad que ustedes los hombres ante este feminismo. ¿Se entiende? Porque no solo perjudica al hombre per se, sino a la mujer de verdad. A ver, ¿qué me vas a decir que estás a favor de la mujer y me decís que la mujer no existe? Que la mujer propia es una construcción de un patriarcado para explotarla, para no sé qué. Es imposible que una burra como Simón de Boba, yo le digo Simón de Boba, en lugar de Simón de Boba, ¿no? Judith Butler y todas estas energúmenas mentales, que yo creo que un orangután a esta altura ya tiene más inteligencia que ellas. Entonces, la verdad es que el hombre puede tener un papel activo en contra del feminismo haciendo esto que están haciendo ustedes, divulgando, hablando, dando su opinión en contra de la eliminación del feto, para no decir otra palabra, pero las mujeres tenemos que directamente actuar. Tenemos que, de hecho yo estuve hablando con Celeste Ponce, porque quiero armar una organización de mujeres influencers de derecha, o sea, antifeministas, y que nos manifestemos varias veces al año, incluyendo como la manifestación culmine el 26, todos los 26 de noviembre, que fue la eliminación, así no digo otra palabra, de Lucio, ¿no? Entonces las mujeres, si me están escuchando, chicas, tenemos que tener un papel y un rol muy activo, porque solamente nosotras vamos a poder levantarnos contra estas desquiciadas, como dijo Jordan, y pararles un poco el carro. Esa es mi reflexión. Excelente, profe Carena. Bueno, coincido con todos los comentarios en general. Hacer énfasis un poco en lo último que dijo. Ahí, perdón por abusar, de compartir un enlace más, que es justamente un trabajo científico, también lamentablemente en inglés, A Review of Maternal and Paternal Filicide, de Dominique Bourget y Jennifer Grace, donde tenés un trabajo estadístico de los casos en que se cometen filicidio, y según las investigaciones, como la de Grace y Bourget, el filicidio es un delito considerado exclusivo casi
de las mujeres en todas sus formas, en especial el neonaticidio, las edades, ¿no?, de las madres que cometen filicidio abarcan un rango bastante amplio, siendo en torno a los 30 años donde más casuística hallamos, mientras que las que cometen neonaticidio son más jóvenes, menores de 25 años en su mayoría. Una de las conclusiones que arroja este artículo, ¿no?, de Burgett y de Jennifer Grace, A Review of Maternal and Paternal Filicide, comparando los casos en que son los padres y las madres que matan a sus propios hijos. Es decir, las ciencias de rigor contradicen a justamente toda la superstición de una Sulamit Firestone, Monique Wittig, Kate Millett, Andrea Dworkin, Beauvoir y un largo etcétera de feministas. Sí, la teoría queer. La teoría queer y otros tantos manuales de espiritismo. Pero más allá de eso, quiero quedarme con la idea de que si vivimos en una sociedad donde este tipo de cosas ocurren, es como dice Alain de Benoit, ¿no?, que él no se dice ni pesimista ni optimista, sino un realista esperanzado, es porque vivimos, como dice en un hermoso artículo que llama El reino de Narciso, vivimos en una sociedad sin hombres. Si existe machismo, si tal cosa existe como tal, que debería llamarse sexismo, porque uno no le llama blanquismo al racismo, entonces tampoco habría que llamarle machismo al sexismo. El sexismo puede ser de un lado y del otro. Por esa misma razón, y por tantas otras, lo que asistimos es una sociedad con hombres, en todo caso, que cometen violencia doméstica, que es el nombre que debería tener, no violencia de género, los géneros no matan, las personas sí. Es lo que estamos viviendo, es una sociedad sin hombres, es decir, es masculinidad por defecto, no por exceso. La generación de la condición salarial, dice, y la evolución de la sociedad industrial han provocado que hoy los hombres no cuenten con el tiempo, para dedicárselo a sus hijos. El padre progresivamente fue reducido a un rol económico y administrativo. Transformado en papá, tiende a convertirse en un simple sostén afectivo y sentimental. Proveedor de bienes de consumo y ejecutor de la voluntad materna, y al mismo tiempo un asistente social, se convierte en un pinché de cocina, destinado a cambiar pañales y promover paseos. O sea, lo que se ha destruido en la sociedad posmoderna de hoy es la autoridad y el decisionismo del hombre. Contrario a lo que dice la prédica feminista, el mundo va a ser cada vez más violento por la falta del protectorado que da el hombre bueno, el hombre de bien, el hombre que ve en su familia la tribu a la que tiene que proteger. Me despido con estas palabras y no sin antes agradecerle a todos los que participaron, ¿no?, de esta gesta, porque acá estamos realmente participando de una batalla por las ideas, y coincido plenamente con lo que decía Lucas, ¿no?, de esto de volver también a un poco sobre nosotros mismos, a disfrutar de las cosas sencillas, ¿no?, a tratar de ser los protagonistas de la educación de nuestros hijos, no entregárselos al Estado para que los deforme, para que los malforme, sino ser nosotros los que abogamos, ¿no?, por el crecimiento madurativo de los hijos. Es verdad lo que decía Horacio, tenés técnicas psicométricas y técnicas proyectivas. Y las técnicas proyectivas, esta de hacer dibujitos y ver el perfil psicológico de las personas, consideran que si vos no dibujás un piso, un terreno, algo sólido donde sustentarse, bueno, estás condenado o tenés atisbos de psicosis, porque la psicosis es la disociación entre la realidad, ¿no?, y el psiquismo humano. Y la sociedad, cuyo síndrome de Medea hoy mata a su propia progenie, es una sociedad desquiciada, es una sociedad sin raíces y sin tallos, es decir, desprecia a sus ancianos y desprecia a sus jóvenes, a sus niños, a los que están por venir. Siempre en los niños hay una cuota de futuro. Entonces tenemos un progresismo que no cree en el futuro, porque desprecia a sus hijos. Es una cosa increíble, quizás es la más grande de todas las paradojas. El progresismo es una falacia ad novitatem. Todo lo nuevo es siempre bueno, menos los jóvenes, menos los niños, menos los que están por venir, son materia de descarte. Es un absoluto escándalo lo que estamos viviendo. Y la única forma de combatir esto es asentándonos en bases tradicionales, perennes y universales. No necesariamente religiosas, sino tradicionales. Así que bueno, ese es mi mensaje, les agradezco un montón esta comunicación y bueno, son bienvenidos también
a mi canal y a mis humildes espacios cuando quieran participar de otra tertulia de singulares y similares características. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya estamos sobre el final. Quería simplemente ya para cerrar, porque ya se nos ha extendido un poquitito el tiempo. Quiero hacer eco a algo que dijeron los tres muy, muy bien, que creo que fueron palabras fantásticas. Como sé quizás el más ignorante de todos, voy a tratar de explicar en términos muy simples. Es muy importante entender la diferencia entre un discurso y la realidad. Más en tiempos de una ontología digital, donde el hombre transita su existencia a través de la ilusión de la libertad. Esto se ha visto particularmente profundizado, no es causación, es profundización en tiempos de pandemia, donde la persona decía, yo me siento libre porque estoy salvando mi vida, estoy cuidando a los prójimos, y en realidad estabas encerrado en cuatro paredes, yendo a misas desde un celular, estudiando desde un celular, trabajando desde un celular, relacionándote a través de un celular. No es real, porque uno tiene que preguntarse siempre, bueno, ¿quién controla los algoritmos de dicho celular? ¿Saben qué es lo que me llevo yo particularmente de este vivo, que para mí fue fantástico y gracias a todos los que han estado presentes? Algo muy parecido, pasó desapercibido, pero creo que fue la clave de qué clase de personas estamos de este lado, con los ruidos de fondo que se le escuchaban a Lucas de Lecturas Libertarias. Esa es la esencia, gente. Esa es la verdadera libertad. Esa es la realidad. Diría alguien que sabía mucho, la única verdad es la realidad. No tenemos que inventar más que eso. No hay que buscar más allá de lo que realmente está al alcance de nuestras manos. Hoy, un verdadero patriota es un padre de familia que, en un mundo que el ecologismo, el socialismo, el feminismo, el indigenismo le están diciendo no tengas hijos, no te reproduzcas, que son un cáncer para el planeta, tenemos que aspirar al transhumanismo que va a ser la perfección del hombre, con toda esa propaganda en contra, simplemente decide en un acto de libertad decir, bueno, voy a largarme a tener 5 hijos, voy a trabajar en forma honesta, como el almacenero que está cerca de mi casa, que lo tomo siempre de ejemplo, que si pagaste mal te devuelve esa plata que pagaste más, porque una persona honesta, que no quiere que un profesor de matemática le esté enseñando perspectiva de género cuando enseña que 2 más 2 es 4, que no quiere que el Estado lo reviente impuestos, que quiere llegar y tomarse un mate tranquilo con su esposa y salir a pasear el fin de semana con sus hijos. Esa gente que está por fuera de ese mundo ideologizado, esa gente es la que va a salvar el mundo, ¿eh? Esa gente que entendió cuál es la esencia de la vida. Nosotros somos un eslabón en la cadena de Riemann-Burg. Somos parte de un eslabón. Y por más que deseemos ser otra cosa, la realidad es esa. Estamos conectando los antepasados con nuestros sucesores. El tema es qué legado vamos a dejar y cómo reivindicamos el legado que se nos ha dejado. No me refiero solo a los grandes padres fundadores, a nuestros propios padres, nuestros abuelos. Yo siempre digo, ¿querés hacer algo bien? Sé ese héroe que quería que tu mamá fueras y sobre todo que querían que tus hijos fueran. Y ahí te vas a dar cuenta que hoy de repente un padre que dice, che, pero no tiene ningún título universitario. Sí, pero no quiso que a su hijo lo usen como experimento por parte de ya saben qué organismo supranacional. Ese es un verdadero héroe. ¿Qué me interesa si tiene más títulos universitarios o no? Está defendiendo a los hijos. O sea, esa persona que entendió de qué se trata la masculinidad, no de que por un rayón en el auto se bajó a meter 2 trampas, porque pegar pega cualquiera. Lo digo yo que doy clase de boxeo. Pegar pega cualquiera. Ahora, la templanza de saber cuándo pelear y cuándo no, eso ya tiene otro nivel de virtud. Gente. ¿Puedo decir? Sí. 20 segundos. Sí. Menos. Todo eso que estás diciendo vos, a ver, yo no creo que todo se reduzca a lo material, no soy materialista, soy bastante espiritualista, de hecho, pero también es verdad que hay una molécula sagrada para el hombre, que es la testosterona, que ayuda a que todo eso que vos decís se llegue a cabo en el hombre, y qué casualidad que con una dieta vegana la testosterona disminuye, y qué casualidad que con un montón de cosas que yo estoy observando en términos biológicos, ser una hormona en el hombre que disminuye la testosterona, te quieren bruto, te quieren dócil, ¿no? Chao. Sí, los tienen medio flojitos, pero bueno, ya vamos a hacer un video especial sobre la masculinidad que parece que está tan perdida. Gente, muchísimas gracias. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Chao. Y Horacio, quiero leer tu libro Conservadurismo en 10 reflexiones. Me gustaría leerlo. Ya tengo que ir a visitarlo, profesor, pronto, así que vamos a estar haciendo un intercambio de libros allí. Nos Cuando vemos. usted quiera, lo espero. Saludos a todos.